las afectaciones en el sector en China e Italia ante el COVID. Con algunos de ustedes hemos podido conversar y yo les explicaba que desde que el primer brote de COVID-19 fue detectado, las autoridades chinas tomaron una serie de decisiones para regular la movilización de ciudadanos con el fin de evitar que este brote se propague. Una de esas decisiones fue la extensión del Año Nuevo Chino, lo que produjo que los ciudadanos se quedaran en sus casas durante una semana adicional a este Año Nuevo, que de por sí era un feriado y en el cual no hubo la demanda que se esperaba. Esa contracción de demanda, más la extensión de los feriados y las decisiones relacionadas a la restricción de la movilización de ciudadanos, motivó que en el mercado existiera un menor consumo. Ese menor consumo en restaurantes, supermercados y otras plataformas de venta de nuestro producto hizo que los pedidos de camarón tuvieran una serie de demoras que se han venido acumulando. Ventajosamente, desde hace un par de semanas atrás, se pudo conocer que ya la actividad económica en China empieza a reactivarse. Evidentemente no hay el volumen de pedidos que normalmente se estila para esta época, hay una demora, pero lo cierto es que ya con esta señal de recuperación podemos seguir monitoreando el mercado chino, esperando que en las próximas semanas mejoren todavía aún más los niveles de consumo y por tanto de pedidos hacia el Ecuador. Lo siguiente que sucede es que una vez que se conocen las noticias favorables desde China, se conoce también del brote de COVID-19 en Italia, un brote que tiene, digamos, un comportamiento diferente porque Italia hoy dentro de la Unión Europea es el país más afectado y dentro del mercado del bloque europeo este país adquiere el 30% de nuestras exportaciones a la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea compra el 30% del camarón ecuatoriano, Italia compra el 30% de ese 30%, quiere decir que Italia más o menos está comprando casi el 10% de la producción nacional. El comportamiento ha sido el mismo, es decir, en la medida en que hay restricción de movilización, hay menor visita a restaurantes, menor visita a supermercados y por tanto un menor consumo. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Que los importadores mantienen aún ciertos inventarios que no tienen la necesidad de restituir y por tanto no existen los volúmenes de pedido que normalmente se estila cuando el producto ya empieza a escasear. Vemos que España también ha presentado niveles de brotes de COVID-19, aún no hay mayores noticias referente a el impacto que sin duda va a producir en el consumo de ciertos alimentos, incluido el camarón, estamos monitoreando lo que sucede con los Estados Unidos porque este es otro mercado de importancia que también se encuentra en un estado, no llamemos de alerta, pero sí en un estado de monitoreo de lo que va sucediendo en cada estado que va presentando brotes y qué medidas se toman. La única medida que se puede tomar es la restricción de movilización. Esa restricción de movilización, ¿qué es lo que produce? Que quienes normalmente estaban habituados a consumir alimentos, por ejemplo en restaurantes, dejen de visitarlos por el temor a que pudieran ser infectados por la enfermedad. Ese cambio en los hábitos de consumo está motivando a que ciertos países consumidores no tengan los niveles de consumo que normalmente deberían tener para esta época. La reunión con el secretario de Competitividad, ¿cuáles serían los pedidos, las solicitudes? Ustedes deben recordar que hay todo un proceso de construcción de una agenda de competitividad por parte del gobierno nacional. En ese contexto, el directorio de Corpey, que está representado por autoridades de gobierno y por miembros del sector productivo, porque es un directorio público-privado, se encuentra revisando el estatus de la construcción de esa agenda que cubre una serie de variables necesarias para motivar no solo la competitividad como tal, sino que esa competitividad, como debe ser, esté directamente relacionada, por ejemplo, con aquellos sectores de exportación que hoy en día están compitiendo en mercados o que están exportando a ciertos mercados y que tienen información referente a cuáles son aquellas variables que les generan problemas al momento de competir. Solamente por citarle un par de ellas, por ejemplo, en la agenda de competitividad se revisa cuál es el nivel o la capacidad que tienen en materia de logística y aplicación de nuevas tecnologías los puertos y aeropuertos que tiene hoy el país. Para nosotros, por ejemplo, un factor que nos resta competitividad es que mientras nuestros países vecinos
ya están haciendo uso de tecnologías no intrusivas para la inspección de contenedores. En el Ecuador todavía se abren estos contenedores para ser inspeccionados, lo que pone en riesgo la calidad del producto. Ahí tenemos, por ejemplo, un factor que nos resta seguridad. Otro factor que se ha discutido con el señor secretario de Calidad, de competitividad, es el hecho de que no podemos ser competitivos cuando, por ejemplo, tenemos costos relacionados a inseguridad. Entonces, es una variable que tiene que revisarse para que, por ejemplo, un sector como el sector camaronero no tenga que incurrir en costos para evitar que la inseguridad produzca robos que le generan pérdidas, o la necesidad de tener que contratar otros servicios externos de seguridad que al final terminan siendo costos en esta estructura que determina nuestros precios de venta, que normalmente está más alto, no solamente por esta y otras variables. Así que es una reunión importante, viene en el momento adecuado, en un momento en el que el país está tomando una serie de decisiones para sortear el momento económico difícil que se le plantea. Los sectores productivos no nos quedamos cruzados de brazos, sino que seguimos revisando la agenda de trabajo que tenemos, porque lo cierto es que nosotros vivimos de nuestro trabajo, es decir, de la producción, procesamiento y exportación de un bien. Indistintamente de lo que sucede, las variables externas que sin duda nos afectan, nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando para seguir compitiendo, porque lo cierto es que uno de los factores que le hace bien al país es la divisa que se genera por la vía de la exportación y ¿por qué no aquella que se genera por la vía de la inversión, que es necesario continuar trayéndola al país? La situación de las exportaciones, ¿cuánto le está afectando a las empresas? Bueno, lo que ha sucedido es que sin duda este problema logístico que ha generado la presencia del COVID-19 ha incrementado ciertos costos a la cadena exportadora. Hoy tenemos incremento de costos en ciertas rutas, especialmente aquellas que van a Asia. Tenemos costos por bodegaje, demoraje en este caso, porque ha habido una serie de demoras para poder desembarcar los barcos que llegan, por ejemplo, a puertos chinos, que no han podido operar con total normalidad porque parte de su personal ha tenido que quedarse en casa justamente para evitar estos contagios. Entonces, esta cadena logística que arranca en la exportación, pero sin duda que también afecta porque tenemos inventarios que no se pueden consumir y que tienen que permanecer en bodega porque no existe la logística para llevar producto de bodega a percha. Le está pasando una factura al sector exportador. Estamos trabajando de tal manera de que el impacto sea el menor posible, porque en el caso puntual de un producto perecedero como el camarón, cada aguaje nosotros estamos obligados a pescar y por tanto a procesar y por tanto a enviar esos contenedores a los distintos mercados. Ha habido un desvío parcial de exportaciones de China a los Estados Unidos en el mes de enero. Y ustedes por eso en la estadística revisarán que ha habido un incremento en volumen porque se logró de manera exitosa, por calificarlo de una manera, trasladar parte del producto que iba a China, procesarlo en Ecuador y poderlo enviar a Estados Unidos. Pero eso no es una situación que se va a repetir a lo largo de los meses, porque en la medida que Estados Unidos se afecta, su consumo también se va a ver afectado. Así que estamos monitoreando muy de cerca la situación en cada uno de los mercados para poder determinar cuáles son los niveles de afectación derivados de este problema que es mundial finalmente. Si hablamos de porcentaje del Ecuador, entonces, en pérdida de alguna otra manera, ¿cuánto podría decirse que se ha perdido en este sentido? Es que no podemos hablar de cifras de pérdidas de exportaciones, porque si yo les digo eso les estaría mintiendo. Si ustedes revisan la cifra de exportación del mes de enero, el volumen de exportación de camarón se incrementó un 22%. Ahora, hay que hilar mucho más fino. Ese 22%, que más o menos fueron 20 millones de libras de camarón, es el primer mes en los últimos 36 meses en que la exportación a China crece menos que la exportación a Estados Unidos. Para darle cifras puntuales, de esas 20 millones de libras, tuvimos 9 millones de libras de incremento en exportaciones a Estados Unidos y 6 a China. Normalmente un mercado que a usted le compra el 60% debe crecer mucho más que aquel que le compra menos del 22%, que es el caso comparativo entre Estados Unidos y China, y no fue así, porque estuvimos obligados a desviar comercio de China a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estoy puntualizando? Que esa situación que vimos en enero va a ser muy difícil que la podamos repetir en febrero y marzo, porque ya Estados Unidos se afecta, porque ya Italia dice, yo no puedo poner más pedidos porque estoy afectado. Entonces empezamos a acumular contracción de oferta por parte de varios países. ¿Cuál es la buena noticia en este caso para el Ecuador y puntualmente para el sector camaronero? La noticia de la recuperación parcial, pero recuperación al fin y al cabo, de China, que empieza poco a poco a reactivar su consumo. En la medida en que ese consumo se dé y que no se den rebrotes de COVID-19 en China,
pudiéramos sortear esta situación de volumen, es decir, no tener problemas de volumen de exportación, porque si entramos ya a la variable del precio, ahí sí podemos revisar que entre el mes de diciembre y finales del mes de enero el precio del camarón cayó $1 el kilo. La recuperación hoy está cercana a los 30-35 centavos por kilo, es decir, todavía estamos lejos de recuperar niveles de precio previos al brote en China. Entonces, en precios sí ha habido una afectación, en volumen no, eso de alguna manera equipara la exportación, pero si uno revisa la cifra con detalle, se da cuenta que ese desvío de comercio a los Estados Unidos, que ha sido histórico, porque en Estados Unidos nosotros no veíamos incrementos de exportaciones por lo menos en 6 años, en la que hemos perdido cuota de mercado contra India y Vietnam, nos permitió salvar o sortear este inconveniente que ha generado, porque todavía lo vemos en China, no ha sido sorteado del todo, pero por lo menos el gran problema suscitado entre fines de enero y fines de diciembre se habría superado gracias a esta gestión muy rápida de parte de la cadena exportadora, del eslabón de exportación de camarón ecuatoriano. La OMS declaró como pandemia el COVID-19. ¿Considera esto que en algún momento sí afectará a sus sectores el brote del coronavirus? Porque ya llegó a Sudamérica y en todos los países por lo menos ya se estaban presentando casos. En nuestro país ya llevan 17 casos. ¿Considera que a futuro, de no darse una cura para esta enfermedad, afectaría en su sector? Bueno, no me corresponde a mí calificar digamos, el riesgo a la salud humana que implica esta denominación que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Primero, posiblemente aclarar de lo que se conoce, porque uno tiene que informarse. La declaratoria de pandemia era lo que estaba previsto ya posiblemente hace un mes atrás por parte de las autoridades de salud. Es decir, ellos esperaban que conforme se estaban dando los brotes, lo más probable es que iba a haber esta declaración de pandemia. Entonces esto, digamos, que era un hecho consumado, era un hecho que ya debería estar previsto por parte de las autoridades de salud. Dicho eso, porque básicamente el término pandemia lo que describe es el número de países y la velocidad de transmisión con la que el virus ha venido evolucionando desde que fue detectado en China. Eso es lo primero. Lo segundo es que, sin duda, por eso es que desde el punto de vista de la actividad productiva, y especialmente aquella que es exportadora, lo que estamos haciendo es monitoreando cómo los países se están afectando, porque en la medida en que se afectan, las únicas políticas o la única decisión que pueden tomar hoy las autoridades de control para evitar que esto se siga propagando aún más es la restricción de movilización. Y la restricción de movilización conlleva que un ciudadano deja de consumir a través de los canales tradicionales y tiene que quedarse en casa, indistintamente que existan, por ejemplo, lo que sucedió en China, plataformas de consumo, como las que usamos en Ecuador para adquirir alimentos. Ellos tenían problemas de logística para entregar el producto. Entonces, uno tiene que monitorear cómo se está comportando el consumo, ya no en puntos de venta como restaurantes o supermercados, sino plataformas, para proyectar qué es lo que va a suceder con los mercados a futuro. Sin duda que la declaratoria describe una situación que ya la veníamos registrando nosotros. Lo que corresponde ahora es registrar con qué velocidad los países se recuperan del brote. Una cosa es lo que hizo la República Popular en China, con una serie de medidas inmediatas. Otra cosa es ver cómo va a actuar la Unión Europea y cada uno de los países que la conforman para que los ciudadanos, primero, no pongan en riesgo su vida, puedan regresar a sus actividades normales y que el retorno a estas actividades implique mayor consumo. Lo propio hará los Estados Unidos. Entonces, sin duda que aquellas cadenas que estamos exportando a diferentes mercados, hoy lo primero que hacemos al despertar y lo que hacemos antes de dormir, es revisar el estatus de los principales mercados. Para nosotros, China va a ser el primer indicador referente al comportamiento de nuestras exportaciones, porque China adquiere 2 de cada 3 libras que produce el Ecuador. Pero no deja de generar menos preocupación que hoy la Unión Europea tenga importantes niveles de contagio y que Estados Unidos también empiece a registrar una tasa creciente. Así que yo espero con eso haberle contestado más bien desde el ámbito de mi competencia, que es la parte productiva y comercial. De la actividad productiva. Hay un par de medidas anunciadas que sí afectan parcialmente la liquidez de las empresas. Es importante que la forma en la que estas medidas se apliquen, se hablaba de dejar por fuera el sector exportador, pero lo que sucede es que la cadena exportadora está conformada por un importante número de productores. En la medida en que se afecta la liquidez del productor, el exportador no tiene cómo ayudar a recuperar esa liquidez que hoy está bastante afectada por motivo de los problemas de mercado derivados del COVID-19. Entonces habrá que observar con mucho cuidado cómo se pretende aplicar estas medidas para que, como le digo, la liquidez no se vea afectada, porque ya ustedes recordarán, hace unas semanas atrás estuvimos reunidos con el ministro de Industrias, Comercio, Iván Montaneda, en el que le hacíamos notar que el primer problema que tenemos en este momento es un problema de liquidez.
Lo segundo, referente a la focalización de subsidios, lo que se conoce es que el presidente seguirá revisando cuál es la tecnología disponible para tomar decisiones al respecto, pero en vista que no se han tomado decisiones ni se han anunciado medidas, poco haríamos en referirnos a aquello porque estaríamos elucubrando sobre una decisión que ni siquiera la hemos conocido. Se dijo que se va a revisar, pero no se ha indicado en qué fecha se va a tomar alguna decisión ni cuál va a ser la decisión que se estaría tomando. Pero es el impuesto al transporte, por ejemplo, porque tiene un carro de $20,000. Claro, sobre su vehículo el 5%, sin duda que hay una afectación a su bolsillo, sin duda que hay una menor liquidez que no va a ayudar a que reactivemos el consumo, que ya estaba bastante deprimido a nivel de los mercados locales. Sin embargo, esa decisión pasa por una postura de la Asamblea Nacional. Habría que trasladar la pregunta a los asambleístas para conocer si ellos estarán dispuestos a apoyar esa decisión, y ya con esa decisión tomada o ya con el cálculo político referente a cuántos votos se tiene para aprobar esa decisión, ahí sí hablar sobre certeza. Al momento lo que hay es una propuesta que entenderíamos tiene que llegar a la Asamblea Nacional, y una vez que llegue habrá que preguntar a los señores asambleístas si la van a apoyar o no. Entiendo que hoy en la mañana hubo algunas voces contrarias, ya eso es un ámbito que tendrán que ellos tomar las decisiones al interior de la Casa Legislativa.